Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura y se trata de dos libros de María Rostorovsky. Dos libros publicados por el Instituto de Estudios Peruanos, un instituto que además fundó la historiadora peruana María Rostorovsky. Y se trata de doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza. Esta es la cuarta edición de este libro que se publicó por primera vez en 1989, un libro luminoso que iluminó una de las sendas de investigación que menos se había eh, profundizado en aquella época, que era la investigación sobre las mujeres en el Imperio Incaico y también las mujeres en el virreinato, ¿no? Y aquí está este eslabón de esta investigación, que es doña Francisca Pizarro, que es hija o fue hija del conquistador Francisco Pizarro y de la hermana de Atahualpa, ¿no? Entonces aquí tenemos probablemente a la primera mestiza digamos, producto de la conquista y del imperio incaico, ¿no? O al menos de la primera mestiza de la que se tiene conocimiento, ¿no? Pero además muy significativa. ¿Por qué? Porque fue una mujer que nació justamente del conquistador, por un lado, y de una miembro de la élite incaica, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos a un personaje muy importante, con una vida muy atractiva, ya novelada. Hay tres novelas que se han escrito sobre la vida de doña Francisca Pizarro. Y el otro libro con el que he ido acompañando este paseo por la escritura y también por los estudios de María Rostorovsky es este, que es muy interesante también. Es un libro, eh, creo que póstumo, porque ella murió en 2016 y este libro se publicó en el 2017, que es Aproximación psicoantropológica a los mitos andinos, ¿eh? Es un libro arriesgado, con estudios de diferente carácter, pero muy interesante, ¿no? Cómo se rescatan los mitos y se hace una interpretación desde el psicoanálisis, desde las teorías de Jung, etcétera, ¿no? Es decir, se busca más, a pesar de que había en la época prehispánica, ¿no? Se tenía, no había una idea del individuo, ¿no? No se consideraba el individuo por sí mismo, ¿no? No había una visión individualista del ser humano. Eh, Sin embargo, se hace una extrapolación a teorías más individualistas o de análisis del individuo para buscar al individuo dentro de toda esa narrativa andina, ¿no? Así que es un libro también muy interesante. Bien, ¿quién era pues María Rostorovsky, no? María Rostorovsky nació en Lima en 1915, falleció, como les decía, en 2016, historiadora, investigadora social peruana, una historiadora autodidacta. Hay que decir que fue alumna libre de San Marcos. Ella no estudió historia, ¿no? Hizo estudios, tuvo grandes profesores, pero no sacó la carrera de historiadora, ¿no? Su origen es polaco, ¿no? De ahí viene ese Rostorovsky. Su padre era un aristócrata polaco. Esto es interesante, ¿eh? Estamos hablando de una mujer que perteneció a la clase alta limeña, y que además también tenía sus títulos nobiliarios europeos, ¿no? Sí, entonces ella de niña estudia en Perú, pero luego se va a estudiar en varios países de Europa, ¿no? Estudió en Inglaterra, estudió en Francia, en Polonia, en fin, en Bélgica. Su madre era puneña. Ahora, era una puneña también que venía de buena familia, no era cualquier persona, ¿no? Eh, Me parece que la madre tenía un hermano o un tío que era un poeta muy importante también, o dramaturgo. En fin, ¿no? Viene de Alcurnia la María Rostorovsky, ¿no?
Y sin embargo, después de sus viajes y de sus estudios en Europa, ella vuelve al Perú con compromiso nacional, es decir, se forma parte de las juventudes de un partido que está venido a menos no, sino venido a lo peor, pero que en su momento fue un partido esperanzador, partido de centro derecha, que era pues Acción Popular, ¿no? Mis abuelos formaron parte también de esa etapa, probablemente la conocieron, ¿no? Y conocieron también a su segundo marido, Díaz Canseco, ¿no? Yo recuerdo alguna vez haber estado en una comida en la casa de mi abuela y vino el presidente Belaúnde, justo había muerto su mujer, Violeta, estaba un poco deprimido, mi abuela lo invitó a comer y bueno, pues esos personajes pues de una de un nivel pues moral y además de un conocimiento increíble, ¿no? Yo recuerdo, era niño, pero recuerdo que lo miraba totalmente fascinado, cómo hablaba, esa manera de, esa oratoria que tenía, esa retórica, etcétera, ¿no? En fin, María Rostrovsky formó parte del origen de las juventudes de este partido, lamentablemente venido a menos, uno de los partidos como el APRA, pues que fundaron la política de partidos en el Perú y que ahora son realmente pues cloacas, ¿no? Se casó su primer matrimonio con un conde, Sigmund Broll Plater, era un primo lejano suyo, y ese fue su primer matrimonio, ¿no? Con él tuvo una hija, tuvo su primera hija Cristina, me parece que se llama, y en el segundo matrimonio se divorció, en el segundo matrimonio se casó con un hombre de partido, ¿no? Con un hombre conocido como la familia Díaz Canseco, una familia importante de Lima, una familia muy asociada también al partido de Acción Popular, y que fue Alejandro Díaz Canseco, que fue secretario general departamental del partido y que además fue una de las personas que más animó a María Rostorovsky a que se acercara a los estudios etnológicos, ¿no? Que se convirtiera en una historiadora, ¿no? Lamentablemente este hombre falleció de forma súbita, ¿no? Y ella queda viuda y en esa viudedad, en esa tristeza, en ese luto, decide irse a Loreto, donde había un leprosario, que comandaba, es decir, dirigía el padre de quien fuera presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Su padre, Maxime, era pues un médico totalmente entregado a los enfermos del Perú, un hombre loable, ¿no? Una obra increíble, y entonces ella se fue como misionera a trabajar en ese leprosario. Fíjense lo que es la vida, ¿no? Maxime, que fue un doctor que trabajaba en un leprosario, es como el padre Damián de Molokai, ¿no? Y el hijo termina como presidente del Perú y ahora creo que está preso en su casa porque, bueno, por todas estas cosas que, negocios y blanqueos y tonterías que hacen los políticos de hoy en día, ¿no? Increíble, ¿no? Como un personaje tan importante luego tiene un hijo vendido al dinero, ¿no? Vendido al dinero. En fin, ella se va al leprosario, ¿no? Y luego, cuando el primer gobierno de Belaúnde la mandan a España como diplomática. Trabaja en España como diplomática y al volver es alumna libre, o quizás en esos años se convierte en alumna libre de la San Marcos. ¿Por qué es importante este dato de que fue alumna libre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad donde yo estudié además? Porque estos estudios libres le acercan a personajes muy importantes, a grandes historiadores y antropólogos que constituyen piezas claves de la historia del Perú contemporáneo, ¿no?
Y se trata de Raúl Porras Barnechea, ¿no? Si hay peruanos mirando este video, pues saben a quién me refiero, uno de los grandes historiadores peruanos, junto a Jorge Basadre y algunos otros. Y luego también conoce a quien lo va a meter en el estudio etnográfico, que es el antropólogo norteamericano John Murra, ¿no? Ella es una, pues, como les decía, fundadora del Instituto de Estudios Peruanos, que es justamente el instituto que publica estos libros maravillosos. Y escribió numerosos trabajos, ¿no? Ahora, para no hacer extenso todo esto, lo que podemos decir es que dentro de todos esos trabajos están que es el que más interés me ha suscitado, lo he leído entero, además trae informaciones interesantísimas como lo es el testamento. Están estos dos libros, pero además hay muchos libros dedicados a personajes del Imperio Incaico y sobre todo a el énfasis en la necesidad de estudiar a las mujeres de la historia del Perú, que habían estado hasta ese entonces pues como personajes secundarios, la hija de tal, la mujer de tal, etc. Les da entidad, ¿no? Y justamente esa entidad femenina dentro de la historia del Perú es algo, y de la historia de España, porque este personaje es un personaje híbrido, ¿no? Es un personaje importante para entender el Perú del virreinato, pero también es un personaje importante para entender el impacto de las conquistas en España, ¿no? Bien, este libro, Doña Francisca Pizarro, que se publicó por primera vez en 1989, ha tenido continuidad en la ficción, en 3 novelas, o al menos yo he encontrado 3 novelas en las cuales se habla de la vida de Francisca Pizarro, no de Francisco, sino de Francisca, ¿no? Tenemos por un lado un libro que publicó Aguilar en el 2003, que es La mestiza de Pizarro, que es un libro del hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa. Es una novela, pero es una novela con vocación histórica, ¿no? Es decir, está narrada en tercera persona, hay una introducción, una advertencia de que hay vacíos en la historia de estos personajes que él ha llenado con literatura, y vemos que tiene que ver con pensamientos de Pizarro y de su hija y de los personajes que participan en la historia. Luego van a pasar 20 años para que alguien vuelva a ocuparse de la vida de Francisca Pizarro desde la ficción, ¿no? Y va a ser otro escritor peruano, Alonso Cueto, publicado por Random House en 2023 con su novela Francisca, ¿no? Esa novela Francisca es una novela que ya tiene un tono más de testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque Francisca, primero que Alonso Cueto le da voz a Francisca, la historia está escrita en primera persona y empieza con una presentación de Francisca en la que ella va a hablar de toda su vida, ¿no? Entonces ella es la que va a contar su vida desde Madrid, lugar en el que murió en 1598, si no me equivoco, ¿no? Y la va a poner un año antes ahora una escritora mujer, primera escritora mujer después de la historiadora María Rostorowski en escribir sobre Francisca Pizarro, que es Carmen Sánchez Risco, ¿no? Como presentadora y historiadora, por lo visto también, que escribió y que publicó en el mismo año en el que publicaba Francisca Alonso Cueto con HarperCollins, una editorial de novela histórica, en el año 2023 con la novela La Primera Mestiza, ¿no? Porque es que además hay una intención reivindicativa de parte de Carmen Sánchez Risco. Hay unas conferencias que ella da en el Instituto Cervantes
que iluminan también algunas informaciones. Y además, sobre todo, es interesante escuchar estas conferencias porque vamos a ver sobre todo el personaje de Francisca Pizarro, pero desde una perspectiva trujillana. Y no me refiero a Trujillo de Perú, sino a Trujillo de España, ¿no? Donde está el Palacio de la Conquista, que es este palacio que construyó Hernando Pizarro junto a Francisca, pero que a la muerte de Hernando, que fue el primer marido de Francisca Pizarro, es Francisca quien toma el mando de la construcción de este palacio, y por esa razón es que uno de los bustos que están ahí esculpidos en este palacio es el de Inés Huaylas, que es el nombre con que bautizaron a la madre de Francisca, ¿no? Algo que no hubiera podido suceder pues, si Hernando hubiera terminado la construcción del palacio, porque no se llevaba esto de poner mujeres sobre las columnas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo le da Francisca su impronta a ese palacio y deja ahí algo histórico, ¿no? Que es la evidencia de que ese Palacio de la Conquista no solo están los españoles de la conquista, sino que también está la princesa incaica, que forma parte ya de lo que es el encuentro de estos dos mundos, ¿no? Se hablaba también en la presentación de este debate sobre si deberíamos seguir utilizando el término conquista o si deberíamos cambiarlo por el término encuentro, ¿no? En fin, estas son novelas, ¿no? Podemos leer un poquito, por ejemplo, de cómo arranca alguna de estas, ¿no? Fíjense, esta es la novela que escribe Carmen Sánchez Risco, ¿no? Madrid 1597. Todavía puedo sentir el olor de las hojas molidas de palta mezclado con el aroma de azahar de los primeros naranjos. La niebla de las noches castellanas de invierno nunca alcanzará a transportarme a la ciudad de los reyes, por mucho que lo desee, pero saberme envuelta en ella me reconforta. En ocasiones necesito escuchar el murmullo del Tajo, esa queja al romper contra las rocas de la orilla en su avance a la mar. Solo así se tranquiliza mi alma como el Rímac. El río habla cuando tiene algo que advertirnos y debemos escucharlo, ¿no? Francisca vivió en Cusco con su madre hasta los 4 años, luego Pizarro se la quita a la madre y se la lleva a Jauja. Ahí viven en Jauja y luego en Lima, me parece, y hasta la muerte, cuando ella tiene 7 años, matan pues a Pizarro, los almagristas, y ella tiene que huir a Quito, ¿no? Entonces van a Quito y luego vuelven, me parece, otra vez a Lima, y ya ahí sí, por orden del rey Carlos I, creo, eh, tiene que irse con su hermano a Trujillo, España, porque evidentemente era una amenaza, ¿no? Que un descendiente de los incas estuviese ahí con el poder que tenía, ¿no? Porque todos los bienes de Pizarro, que había adquirido al ser el conquistador del Perú, otorgados por la corona, habían recaído en esta niña, esta adolescente. Entonces era peligroso, porque tenía mucha pasta. Y tenía una identidad que habían querido cortar, ¿no? Con este mundo andino que estaba sublevado en ese entonces. Había una serie de insurrecciones y entonces se la llevan a España, ¿no? Y se lleva a España y se casa con un tío 30 años mayor, creo que es Hernando Pizarro, con el cual se casa, supongo, por una cuestión ya de a dedo. Y bueno, este casamiento y esta vida un poco obedeciendo a las órdenes da la sensación de que Francisca fuese un personaje ligeramente pues sumiso, ¿no? Pero no fue nada de todo eso, por lo visto, es lo que se quiere rescatar tanto en la novela de Carmen Sánchez Risco, pero también en la novela de Alonso. Alonso Cueto también arranca en primera persona un año más tarde, más próximo a la muerte de doña Francisca, Madrid, invierno de 1598, ¿no? Francisca Pizarro Huaylas Yupanqui,
Durante muchos años murmuré mi nombre en secreto. Ahora, enferma de cuerpo y sana de voluntad, lo puedo decir entero y en voz alta. Lo puedo decir para doña Inés, para Sisa, para Catalina, para Hernando, para Martín, para mi padre Francisco, para mi esposo Pedro, para mis hijos y sobre todo para mí, casi con orgullo. Todos están aquí conmigo, ¿no? Y luego empieza, me llamo Francisca Pizarro Guaylas Yupanqui, soy la heredera exiliada del linaje de los Incas, señora del Jatún Guaylas, condesa de Puño un Rostro, heredera del cacicazgo de Chimú y de las grandes encomiendas de Conchucos y de Guaylas. Y aquí vemos también la intención de Alonso Cueto de rescatar todo ese origen incaico, que luego va a contraponer también a todo ese origen español que viene de Pizarro, ¿no? Entonces, bueno, ambos libros de ficción, pero que se soportan en los estudios históricos, que no son muchos, sobre la vida de doña Francisca Pizarro. Ahora, aquí tenemos este otro libro que sí que tiene un rigor histórico, ¿no? No ahonda ahí donde no hay datos, y que nos regala en los anexos algo muy interesante, que es el testamento de doña Francisca Pizarro, y después un texto que es los documentos sobre los gastos efectuados durante el viaje a España en 1551 de los hijos de Francisco Pizarro, ¿no? Y aquí hay unos pleitos pues entre Francisco de Ampuero y doña Francisca Pizarro por los gastos de su viaje, ¿no? Entonces, esta es una mujer también que tenía muy claro la plata que tenía y cómo invertir y todo esto, ¿eh? Lleva a cabo una serie de quejas y de pleitos para recuperar, ¿no? Fíjense, acá, esto es muy curioso, porque fíjense cómo está escrito, ¿no? Este testamento es una maravilla. Y te mando que se digan en dicho día de mi enterramiento, en la dicha iglesia donde me depositaren, una misa de requiem cantada solemne con diacono y subdiacono, e vigilia, en 9 lecciones, y ofrenda de pan y vino a acera, y la demás pompa que mis albaceas pudieren y les pareciese, y en el dicho pueblo el lugar donde me depositaren se pudiere hacer. Y te mando que mientras se dijere la dicha misa e vigilia, se digan las misas que se pudieren decir por todos los religiosos, ansí clérigos como frailes, que en el dicho pueblo se hallaren, y se dé por ello la limosna que se acostumbrare a dar en tal pueblo, ¿no? Bueno, luego tenemos también aquí en el anexo 2 otro documento muy interesante que rescata María Rostorowski, que son los documentos sobre los gastos efectuados durante el viaje a España en 1551 de los hijos de Francisco Pizarro, ¿no? Hay que ver también lo que gastaba esta gente, ¿eh? No se iban ellos, eh, no escatimaban, ¿eh? Da más por descargo que gastó antes de que saltasen en tierra en Sevilla 2 varas y cuarta de raso para un jubón a don Francisco, o sea, el hijo de Francisco Pizarro, a 10 y 7 reales la barra, que montan 1300 maravedíes. Y ten 2 varas y cuarta de tafetán entre doble para aforro del dicho jubón, a 4 reales la vara, montan 344 maravedíes. Y ten de lienzo para forro del dicho jubón 4 reales. Y ten de botones y abotonar el dicho jubón 2 reales y medio. Y ten de hechura del jubón 8 reales. Y ten de las botas blancas picadas que se compraron el dicho Francisco 1 ducado. Y ten en unas calzas de lienzo para el dicho don Francisco 43 maravedías. Y ten en una docena de cintas 1 real. Y ten de 2 gorras con sus toquillas, la una del dicho don Francisco y la otra de su paje, que costaron 15 reales, ¿no? En fin, es extraordinario, ¿no? O sea, todo esto son informaciones muy interesantes y además, sobre todo en el testamento podemos, si bien yo creo que es un texto escrito por un escribano, ¿no? Por un escriba, sí que es cierto que ahí podemos ver algo de la voz y de la voluntad, por lo tanto, de este personaje histórico tan importante, ¿no? Ahora,
hay un capítulo también en este libro muy interesante que compara las trayectorias entre la infancia de Francisca y la de Garcilaso de la Vega. Sabemos que Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega, a diferencia de Francisca, que estuvo, digamos que la llevaron ya directamente como si fuera una española, ¿no? En el caso de Garcilaso de la Vega tuvo muchísimo más arraigo en la cultura incaica, ¿no? Dice aquí María Rostorovsky, ¿no? Por ejemplo, tanto doña Francisca Pizarro como Garcilaso de la Vega fueron hijos de padre español y madre india, y nacieron a los pocos años de la invasión hispánica. Sin embargo, el destino se encargó de llevarlos por rutas diferentes, no solo por pertenecer a sexos distintos, una cosa muy importante, sino por las circunstancias que rodearon su crianza. Un aspecto los unió, los sobresaltos políticos y las situaciones azarosas que sufrieron en su infancia. Un hecho favorable para Garcilaso fue el permanecer al lado de su madre india y recibir junto con la leche materna las tradiciones orales de su tierra perulera, ¿no? Bueno, esta teoría de María Rostorovsky podría verse discutida por la novela de Carmen Sánchez Risco, donde ella busca reivindicar el hecho de que los orígenes siempre fueron importantes para Francisca, ¿no? María Rostorovsky parece darle menos énfasis a esa posibilidad, ¿no? Estamos ante un estudio histórico. Finalmente, y de forma muy breve, rescatar este libro, Aproximación psicoantropológica, los mitos andinos también, un libro de ensayos que no fueron escritos por María Rostorovsky, sino que fueron escritos por un grupo de psicólogos, psicoanalistas, con los que ella se juntaba y por lo visto pasaba momentos extraordinarios, porque hacían una especie como de contraste con sus estudios más rigurosos, históricos, ¿no? Donde tenía que ceñirse a las fuentes. En cambio aquí vamos a encontrarnos con una María Rostorovsky que se divierte dejando que fluyan las interpretaciones de sus compañeros, ¿no? Y Jürgen Golte, que escribe esta introducción a manera de homenaje también a la escritora, aquí vamos a tener textos también muy interesantes que hablan de los estudios de las mujeres en el virreinato y en la época incaica. Pero fíjense lo que dice Jürgen Golte, ¿no? Que es un dato muy interesante para completar un poco la biografía o el perfil de esta extraordinaria historiadora peruana, muy importante en el siglo XX, ¿no? Me queda en la memoria que María Rostorovsky, cada vez que regresaba de sus reuniones con los psicoanalistas, resultaba particularmente alegre. Ella misma, sin que haya preguntado mucho, me explicó que estas conversaciones eran particularmente hilarantes porque todos, sin conocimiento de fuentes y trasfondos, hablaban con total libertad sobre los textos. Esto para ella, acostumbrada a formular sus textos constatando en otros textos sus aseveraciones, buscando fuentes secundarias para sus ideas, resultaba de alguna forma liberador. El tener asociaciones con los detalles de los textos originales resultaba una especie de descanso y le causaba la alegría que no ocultaba. Los textos reunidos en este volumen tienen ese trasfondo. Conversados con Max Hernández, Moisés Lemlich y Alberto Péndola, los tres psicoanalistas, y con Luis Mullones, que al parecer por sus estudios en España se mostraba más abierto a conversaciones asociativas, María sentía que era otro modo de acercarse a su material de base. No habiendo el rigor de ubicar lo dicho en un universo cercano al mundo de las fuentes de sus textos, se habló con ideas libres que partían de sus fuentes, pero buscaban más un sentido de generalidad humana y no un contexto de otros escritos sobre los textos particulares. Era una entrada al mismo universo de manera despreocupada, ¿no? Entonces por eso les he querido traer yo estos dos libros, porque en este podemos hallar el rigor histórico o historiográfico de la vocación académica de esta mujer tan importante, María Rostorovsky, ¿sí?
Y aquí podemos ver un poquito más de su entretenimiento, su libertad creativa, potenciada por estos psicoanalistas que libremente hacían interpretaciones de los mitos andinos, ¿no? Hay un capítulo muy interesante, me gustaría estudiarlo más a profundidad, revisando los textos originales sobre el Tachyon-Koyi, la enfermedad del canto, ¿no? Este grupo insurrecto que aparece 30 años después de la muerte de Atahualpa y que reivindica algunos mitos andinos, sobre todo la importancia de las huacas, y genera una ideología política para, digamos, formar un movimiento que al final fracasó, pero que buscaba liberarse del yugo de los conquistadores del virreinato a través de unos rituales casi dionisíacos, ¿no? Donde aparece ya la figura de esta planta tan popularizada en los últimos años, ya casi en todo el mundo, que es el ayahuasca, ¿no? Así que bueno, estos son textos diversos, no literarios, pero que nos llevan también a la literatura y que nos hablan también de la importancia del testimonio, ¿no? Como en ciertas épocas donde no habían cartas, la lectura de los testamentos y de las cuentas y de los pleitos económicos de los personajes históricos son una fuente súper importante para poder hacernos una idea de cómo eran estas personas, ¿no? Habrá que ir a Trujillo, habrá que conocer la plaza y el Palacio de la Conquista, que parece un recinto muy interesante para quienes quieren seguirle la pista a esta mujer que se casó por segunda vez con un personaje mucho más joven que ella. Además me parece que era cuñado del hijo, un escándalo, ¿no? Entonces tuvieron que ir de Trujillo porque yo creo que ahí las habladurías los estaban quemando, ¿no? Y se terminan mudando a Madrid, vivían con un lujo extraordinario, y es ahí desde Madrid desde donde nos hablan los personajes ficticios de Francisca Pizarro, tanto en la novela de Alonso Cueto como en la de Carmen Sánchez Risco, ¿no? En fin, quien quiera seguir investigando sobre Francisca Pizarro, aquí tiene algunas posibilidades. Me consta que el libro de Alonso Cueto va acompañado de una bibliografía muy importante y bueno, ahí también tienen más información para seguir ahondando sobre la vida de un personaje muy importante a la que la historia hasta hace pocos años le daba la espalda, ¿no? Seguimos leyendo.